Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Bienvenido a la clase de evangelización. Hoy nos toca número 30. Vamos a buscar la palabra de Dios, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 del versículo 1 voy a leer. Oh Gálatas insensatos, que nos fascinó para no obedecer a la verdad. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Eso solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con él, creyentes Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hasta el versículo 14 he leído. Este libro Gálatas es muy importante para nuestra vida, porque apóstol Pablo estaba exhortando a la iglesia de Galacia, porque ellos recibieron la salvación por la gracia de Dios, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero pasando tiempo, entre los pueblos de la iglesia de Galacia, ellos querían justificarse por las obras, querían cumplir la ley, querían, como igual que los judíos, siempre querían guardar el mandamiento, etcétera, etcétera.
Aparentemente, ¿no? Uno que quiere guardar mandamiento, cumplir mandamiento, es bueno. Porque el mandamiento de Dios es la palabra de Dios. Pero ¿por qué apóstol Pablo estaba luchando a los que quieren cumplir la ley? ¿Sabe? Porque el Evangelio nos acompaña con la obra del ser humano. Porque entre los seres humanos tienen la regla para ver la gente. Esta persona es bueno, esta persona se ve como justo, pero esta persona es malo. Siempre nosotros podemos juzgar a la gente por ver la obra del ser humano. Depende de su obra, será justo, será pecador. Pero la Biblia nos enseña que ninguna persona puede ser justificado delante de Dios por las obras de la ley, sino que por la fe. La fe es creer en la sangre de Jesucristo, en Jesucristo. Sin tener la fe no puede agradar al Señor. Por eso nosotros podemos investigar poco a poco en esta palabra, como dice el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, ¿cómo puede recibir el Espíritu Santo del Señor? Mucha gente, ¿no? Dicen que cuando yo estaba orando al Señor se cayó fuego, ya me llegó gran emoción. Pero según la palabra de Dios dice que reciban el perdón de los pecados, Dios le dará el Espíritu Santo del Señor por regalo. Regalo y el don del Señor, nada que ver con nuestra obra, sino que depende de su fe. Por eso si una persona puede recibir el perdón eterno de Dios por la fe, Dios le da el Espíritu Santo del Señor. Este Espíritu Santo del Señor es el corazón de Jesucristo. Pues después de ser salvo, ya tiene que creer que en su cuerpo está viviendo el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios. Este Espíritu le gusta vivir con la voluntad del Señor. Por eso, ¿no? Uno que recibe el Espíritu Santo del Señor ya puede pensar acerca de el proyecto del Señor, la voluntad del Señor. Hoy en día estoy haciendo convocatoria llamando a los estudiantes de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile, porque durante 2 años yo estaba predicando muchas palabras, más de 300 veces. Es decir, que ya yo tengo contenido de la predicación, más de 400 clases. Y, por ejemplo, clase de evangelización, más o menos 50 clases. Es decir que teniendo esta clase iniciamos. Por eso estoy convocando a los estudiantes, entre los pastores, los hermanos, contactan en mi WhatsApp. Estoy dando poco a poco, acompañado PDF, porque PDF es texto que está apareciendo lo que yo estaba
explicando durante 50 minutos o 40 minutos. Está trabajando esta área, hermano Fausto Sierra de Ecuador. Es gran apoyo en mi trabajo. Cada día está esforzando, trabajando. Hasta hoy ya él me envió hasta número 4. Tengo video, pero falta hacer PDF, ¿no? Para entregar a los estudiantes. Ya contacté a un obispo, se llama Obispo Castro de Venezuela. Él me dijo que, Pastor Juan Kim, yo tengo muchos contactos. Voy a anunciar esta buena noticia a los conocidos. Si me da autoridad, voy a repartir el material. Yo le dije que sí, usted puede hacerlo. Hasta hoy él me presentó uno de 5 pastores. Entonces aumenta poco a poco los siervos. Es decir que entre los pastores, los hermanos, sí aprenden la palabra de Dios, cada uno podrá formar otro grupo. Entre ellos también puede enseñar la palabra de Dios y puede establecer la iglesia. También ya multiplicará los discípulos. Nuestro Señor Jesucristo tanto quiere que prediquemos el Evangelio con toda la manera. Por esa razón, hoy en día nosotros estamos enfocando área de este trabajo, haciendo transmisión de 2 televisión y canal televisión, ¿no? Y ellos están haciendo transmisión en Facebook. Por eso mucha gente está escuchando la predicación y la clase de evangelización. Significa que uno puede recibir el perdón de los pecados, limpiando su corazón a través de la sangre de Jesucristo. Dios le da el Espíritu Santo del Señor. Por medio de el Espíritu Santo del Señor, puede ver la Biblia, leer la Biblia. También Dios le da sabiduría, entendimiento para producir la fe y luego va a servir al Señor. Eso es el sistema de tener la fe, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Pero sin tener esta relación, solamente procurando hacer alguna cosa buena, cumplir mandamiento de Dios, entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo del Señor? Por eso, poco a poco, ya va a ser como hipócritas, porque nadie puede ser justificado delante de Dios por las obras de la ley, pero ser humano quiere ser como perfecto por su obra. Siempre quiere ser como igual que fariseo. Porque los fariseos estaban guardando, cumpliendo mandamiento de Dios, aunque por la vista de Dios se veía que son pecadores. No están andando, sino que están andando como pecadores, pero ellos siempre estaban orando ante la gente de calle, de pie. Además, cuando fui a mercado, cuando regreso a su casa, ya todo lava de utensilio de cocina. Nada que ver su utensilio como plato y cuchara, nada que ver. Porque ensucia su cuerpo nada más, pero
todo junto lavando, porque quería mostrar como si fuera excelente, limpio, puro. Jesucristo estaba exhortando, porque ellos se veía por la vista de Jesucristo como si fuera que cementerio pintado por cal. Significa que en aquel entonces utilizaba cementerio como cueva y tapando la piedra, ¿no?, de su entrada. Y luego se veía muy feo de cementerio, por eso pintaba con cal. Se ve blanco, se ve muy blanco la pared. Cuando yo empecé a vivir en Bolivia, al mirar una zona, ¿no?, muy hermosa, se veía que todo apartamento pero pegado, pero se veía que muy pequeñito, ¿no? Preguntaba, ¿qué es esto? Me parece que es apartamento pero muy pequeño. No es apartamento, aquel es cementerio. Cementerio, ¿así edifica? ¿Hacia arriba? Sí. En Corea del Sur nunca se hace edificio como cemento, ¿no?, porque entera todo. Estaba muy asustado, ¿no?, al ver, porque todos son blancos, edificios, pero ¿qué hay adentro? Ataúd. Dentro de ataúd, ¿qué hay? Cadáver. Abriendo ataúd, ¿qué sale? Ya sale gran olor. Por eso Jesucristo estaba exhortando a los fariseos. Mire, son hipócritas, como cementerio que está pintado por cal. En interior está lleno de pecado, pero aparentemente se ve como ángel. Eso es hipócrita. Ya, nadie puede perfeccionar su obra ante Dios, sino que por la fe. Jesucristo ya me justificó, me santificó, me perfeccionó. Por creer en la obra de Jesucristo, la gente puede andar por la fe. El versículo 3, ¿cómo está escrito? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces, apóstol Pablo estaba explicando el Evangelio. La gente, para ser justificado, ¿cómo tiene que ser? ¿Ya? Gálatas capítulo 2, el versículo 16 claramente está hablando, ¿no? ¿Ya? Voy a leer. Gálatas capítulo 2, el versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, nadie será justificado delante de Dios por su obra. O sea, mi pregunta es, ¿cómo puede ser justo? Ya sale la respuesta. Es como igual que, ¿no?, un examen que está dando el profesor a los estudiantes y dándoles hasta pregunta y la respuesta. Pero al leer, si no puede descubrir la respuesta, se queda tranca o tranca. Se queda tranca, que no puede concentrar ni puede responder. Ya, ¿cómo dice? La gente, ¿cómo puede ser
justificado delante de Dios? ¿Por la ley o por la fe? Por la fe, está bien. Pero ¿por qué mucha gente está andando como pecadores? Cada día está sintiendo como pecador. ¿Por qué? No tienen la fe. ¿Por qué no tienen la fe? Su espíritu está sujetado bajo la ley. Yo tengo que guardar mandamiento. Yo tengo que cumplir mandamiento. Yo. Mientras tanto que usando sujeto yo. En aquel entonces, por fin, se queda condenación. Señor, ayúdeme, Señor. Por favor, yo quiero cumplir mandamiento yo quiero vivir bien. Excelente, Señor. Aunque ora, pide con toda la manera, no funciona porque ya su corazón está llevando corazón muy especial. ¿Qué tipo de corazón está llevando cada uno de los hombres del mundo? Jeremías capítulo 17, el versículo 9. Engañoso y perverso es el corazón de hombre. ¿Quién conocerá? Engañoso y perverso. Cuando yo compro frutas, durazno, manzana, pera, pero algunas frutas está podrido, pero no se ve como tipo durazno, ¿no? Su pelo, su cáscara, está lindo, pero al pelar dentro de semilla, desde semilla está empezando a pudrirse. Significa que nuestro corazón en Adán había sido transformado corrupto. Desde aquel tiempo, nuestro corazón, nuestro espíritu, se convirtió como engañoso y perverso, más que todas las cosas del mundo. Llevando este tipo de corazón, encontrando el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios es santo, justo, perfecto. Santo, justo, perfecto, pero encontrando este tipo de corazón perverso, engañoso, pum. Más tarde, la gente se siente condenado. Oh, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy andando mal? Cada día en mi corazón surge el deseo de matar, odiar, enojo, la codicia, fornicación, etc. ¿Qué hago? Hasta morir. Por su corazón, por su obra quiere purificar, quiere ser justificado delante de Dios. De ninguna manera puede ser. Nadie puede ser justificado. ¿Pero por qué enseña? Nadie puede ser justificado delante de Dios por su obra. ¿Pero por qué enseña? Haga eso, ande en eso, tiene que cumplir eso. En la iglesia enseñan 10 mandamientos para que cumpla el mandamiento de Dios. Según esta palabra dice que nadie puede ser justificado delante de Dios, pero ¿por qué las personas están enfocando eso? Todavía no está despojado del mandamiento de Dios y la ley. Tales personas, cuando lee este libro, Gálatas, Hebreos, Romanos, no puede entender nada. ¿Por qué? No se ve, siendo ciego. Exactamente está escrito. Otra vez, yo voy a leer. El versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley,
Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ya, mi pregunta es, ¿ustedes ya tienen fe? ¿Por eso había sido justificado siendo justo o no? ¿Justo? Pastor, yo soy pecador. ¿Cómo puede decir que yo soy justo? No, soy pecador. Está diferente que la palabra de Dios. Significa que no alcanza la fe. Aparentemente tiene la fe porque está congregando en la iglesia, leyendo la Biblia, orando al Señor, alabando al Señor, ofrendando al Señor, pero su corazón siempre se queda condenación. Señor, perdóneme mis pecados. Hasta morir, Señor, perdóneme mis pecados. ¿Quién pide perdón? ¿El pecador o el justo? El pecador. ¿Por qué está pidiendo? Se siente condenado. Nunca había llegado santificación, justificación y perfección por la fe. Por medio de este sentido, se nota que todavía no ha recibido la salvación. Por eso, Gálatas capítulo 3 está hablando estas cosas. Veamos. El versículo 5 de capítulo 3. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por oír. Con fe el Espíritu Santo del Señor trabaja. Antes de recibir la salvación yo estaba sintiendo pecador. Hasta 1990, 26 de mayo. Un día, mientras tanto que yo estaba trabajando en la tienda de mi tía, la ciudad de Daejeon de Corea del Sur, me visitó un evangelista de Misión Buenas Nuevas. Él me pidió para que yo estudiara la Biblia con él. Entramos en nuestra habitación y luego él empezó a explicar. Jesucristo murió en la cruz. Pero antes de morir en la cruz, él recibió bautismo por medio de Juan el Bautista. Al principio Juan el Bautista no quería darle bautismo, pero Jesucristo le rogó, pidió. Así conviene que cumplamos toda justicia. Para cumplir toda justicia, es decir, que quitando el pecado del mundo, dándonos la justicia de Dios. Para cumplir eso, Jesucristo tenía que recibir bautismo por medio de Juan el Bautista. Por la tradición de Israel, para dar bautismo ponía la mano sobre la cabeza. Se llama la imposición. Pero Juan el Bautista era representante de todos los hombres del mundo. Porque San Mateo capítulo 11, el versículo 11 dice que no había nacido más mayor que Juan el Bautista en el mundo. Y luego cuando Jesucristo salió de agua del río Jordán, abrió el cielo. Salió la voz de Dios. Descendía el Espíritu Santo del Señor como paloma hacia su cuerpo. Decía que tú eres mi Hijo amado, en quien hay mi complacencia. Porque Dios estaba muy contento, alegre, por ver lo que estaba recibiendo bautismo. Algo ocurrió en la vida de Jesucristo. Al siguiente día, Juan el Bautista vio a Jesucristo que venía a él. Gritó: ¡He aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros tenemos que llamar la atención de su testimonio. ¿Por qué? Dios nos envió un mensajero para que Él testificara acerca de Jesucristo. Es único. Investigue la palabra de Dios. San Juan capítulo 1 decía, fue enviado un mensajero para que dara testimonio acerca de la luz verdadera. Por ella, por su testimonio, que creyeran la gente en Jesucristo. Bueno, nosotros podemos aprovechar el testimonio de Juan el Bautista para que nosotros podamos creer en el Salvador, Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios. Cordero, ¿qué significa? Sacrificio de Dios. Por eso Jesucristo fue levantado de la tierra. Es decir que sacrificio celestial. Quitó el pecado del mundo. ¡Wow! Pero entre muchos hombres están cambiando la palabra. Quitó el pecado original. Llevó el pecado original. Llevó el pecado de Adán. Pero nosotros tenemos pecado. Es mentira. ¿Por qué? El pecado del mundo incluye todas nuestras transgresiones. Incluye el pecado original de Adán. Junto. Todo completo. Jesucristo llevó en la cruz, derramando toda la sangre, nos justificó, santificó y nos perfeccionó. Solamente necesita creer en Jesucristo. Dios me hizo entender esta palabra. Es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, el versículo 29. Luego, pasando 3 años, Jesucristo fue crucificado. Último tiempo, Jesucristo dijo así: consumado es. Ya terminó la misión de Jesucristo. Ya terminó la obra de Salvador. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Impactó en mi corazón. Ya Dios me perdonó completo. Desde aquel tiempo en mi corazón surgía un deseo de predicar. No por mi obra, sino que Dios me daba ese sentido. También Dios me daba un deseo de leer la Biblia, escuchar la palabra de Dios a través de los pastores salvos. Por fin, en mismo año 1990, Dios me permitió para que ingresara al seminario para ser pastor. Hasta hoy Dios está dando la bendición. Jesucristo nos redimió. Jesucristo nos salvó perfectamente. Por eso, como dice ya el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Mucha gente, ¿no? La gente puede leer esta palabra, pero no sabe qué significa. Fue contado por justicia. Significa que cuando creyó en la palabra de Dios Abraham, Dios vio su fe. Desde aquel tiempo le llamó Abraham, yo veo de su fe. Por eso le llamo justo. Desde hoy tú eres justo. Wow. Cuando Dios le llama justo, Abraham es justo. Una vez fue establecido justo, es justo. ¿Quién puede negar? No, Abraham cometió, Abraham vendió su esposa. Tiene buena memoria. ¿Cuántas veces vendió? No sé. 2 veces. Una vez vendió a su esposa ante mano de el rey faraón de Egipto. Y otro al rey de Sur.
Ya, significa que él quería preservar su vida, vendiendo su esposa. ¿Es buena persona? ¿Eso es la obra de salvo o justo? Nosotros tenemos que llevar palos para golpear la cabeza. ¡Ey, maldito! Abraham, vendiendo su esposa para salvar su vida. Pero ¿dónde sale? Dios exhortó a Abraham, Dios le quitó la justicia. Ya desde hoy convierte ya como pecador. Ya está blasfemando mi nombre porque había levantado como padre de la fe, pero está haciendo maldad. Entonces ya voy a anular mi promesa. Fuera. Abraham. ¿Así había dicho? No, al revés. Dios había maldecido a la casa de Faraón, a la casa del rey de Sur. Qué raro, ¿no? Protección, ya. Aunque hace bien, hace mal, no importa, protección. Qué raro, ¿no? Nosotros siempre tenemos esta regla. Por conocer ciencia de bien y del mal. Es bueno, es malo. Haciendo buena cosa es bueno, mala cosa malo. Para Dios es diferente. Totalmente diferente. Nosotros si queremos creer en Dios, tiene que saber característica de nuestro Dios. ¿Por qué Él fue establecido como justo? Porque de primero Dios le entregó buena noticia. ¿Cuál es buena noticia? Es el Evangelio. Como dice, el versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Cómo dice? Antemano la buena nueva a Abraham. ¿Cuál es la buena nueva? Eso es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros podemos decir el versículo 16, acompañado con esta palabra. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así decía, la cual es Cristo. Ya, esta palabra permanece en el libro de Génesis capítulo 15. Una noche estaba sacando Abraham, le mostrando al universo, astronomía, que estaba brillando las estrellas. ¿Se ven las estrellas de Abraham? Sí, Señor. Tu simiente será así. Entonces, las estrellas son muchos, por eso son plural. Por eso, comparando de número mucho, entonces tus simientes, así tiene que decir. Pero tu simiente, indicado una persona. Según esta palabra, interpretando que eso es Jesucristo. Por eso, en otra palabra, en San Juan, decía que Abraham vio la vida de Jesucristo. Al mirar a Jesucristo estaba muy contento, alegre, así decía. Como si fuera mentira, ¿no? Porque ya, ¿cuántos años hay diferencia? Abraham, Jesucristo. Abraham vivía 2000 años antes de Cristo. Entonces, ¿cómo puede ver? Según nuestra vista, no puede ver. Pero Dios hizo milagro que veía Abraham a Jesús. Iba a nacer un Salvador por mi cuerpo. Porque genealogía de
Jesucristo aparece Abraham, David, José, etc., ¿no? Aunque no nació por medio de varón, su padre, sino que nació por medio del Espíritu Santo del Señor, pero está apareciendo como descendiente de Abraham, Jesucristo. Significa que Abraham podía ver Jesucristo que iba a cargar el pecado del mundo, incluye el pecado de Abraham. Así creyó. Sí, Señor, yo me siento como pecado al perro cuando haya llegado, nacido mi Salvador Jesús, ya se terminará condenación. Ahora no tengo pecado. Su fe fue contada por justicia. Abraham ya cree que yo iba a enviar a mi hijo amado. Voy a encargar el pecado del mundo en el cuerpo de mi hijo. Incluirá su pecado. ¿Entiende? Sí, Señor. Cuando haya muerto en la cruz, se terminará su pecado. ¿Entiende, Abraham? Sí, Señor. Su fe fue contada por justicia. Nuestra fe será igualito. Nuestra fe no hay diferencia nada como la fe de Abraham. Exactamente nuestra fe así es. Por la resurrección de Jesucristo ya nos dio la justicia de Dios. Por la sangre de Jesucristo nos redimió, nos perdonó, nos justificó, santificó y nos perfeccionó. Depende de la obra de Jesucristo. Por eso únicamente nosotros tenemos que creer en Jesucristo. Últimamente vamos a ver esta palabra, el versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Significa que por la revelación de Dios nosotros podemos adquirir la fe, pero antes de obtener la fe está bajo la ley. Hoy en día mucha gente está bajo la ley, sin saber. Aunque está convocando el nombre de Jesucristo, está congregando en la iglesia, pero su corazón está sujetado a la ley y mandamiento de Dios. Tal persona siempre sale de su boca: soy pecador. Señor, perdóneme, soy pecador. Porque cada día quiere perfeccionar por su obra. Cada día quiere justificarse por su obra, pero de ninguna manera, porque nadie puede ser justificado delante de Dios. Así dice. Por eso la vida de creencia solamente tiene que vivir por la fe, porque siendo justo vivirá por la fe. Eso es la manera. ¿Cuál es la fe? La fe es que Dios está conmigo. Dios está preparando su proyecto, su mundo, su bendición para mí. Camina para buscarlo. Por eso antes de convocar a los estudiantes de la escuela bíblica, yo pensaba profundamente. Hoy en día 1,000 de personas están predicando. En YouTube sale mucha cantidad de predicaciones del mundo. Pero no mucha gente está dando textos por medio de archivo de PDF. Porque ya como PDF sale texto para leerlo. Entonces yo tenía gran tarea, ¿no?, para hacer PDF de 400 clases. ¿Cómo puedo hacerlo? Pero milagrosamente Dios me dio la oportunidad de enseñar coreano ante como 600 personas. Entre ellos, uno de 100 personas está empezando a hacer transcripción
de mi predicación. Cada uno estoy dando, cada día estoy haciendo trabajo. Usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto. Sí, entre 100 personas quiere hacerlo, pero alguno está escuchando largamente. Wow, escribiendo en computadora. Un día, pasando una semana, se desmaya. Sí, produce, surge, no hay problema eso. Tiene que ser eliminado. Pero alguno sigue. Yo quiero ayudar, yo quiero ser voluntario. Escribiendo texto, haciendo ya como escrito de PDF. Además, hermano Fausto Sierra está acomodando. Un día yo estaba confirmando, ¿no?, mi palabra que estoy hablando, como forma gramaticalmente era punto cero. Para escuchar, más o menos la gente puede escuchar, pero como lo que yo hablo, si puede escribir como lo que estoy hablando, ya totalmente diferente. Pero al pasar mano de hermano Fausto Sierra, al enviarme otra vez, mirando texto, wow, yo había explicado así, como si fuera un doctor que está explicando por la letra y texto. Por eso texto es muy importante, porque está purificando lo que nos sirve. Pero sirve el video, ¿no? Porque actuando un coreano que apenas está hablando español. Eso es. Y vale. Está bien. El día de hoy, así nosotros terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nos da esta bendición para que nosotros podamos humillarnos ante Dios, para escudriñar la palabra de Dios y también para unir nuestro corazón juntamente con la palabra del Señor. Creo que Dios va a salvar muchas personas y también Dios les dará gran capacidad a los que aprenden la palabra del Señor para que ellos también puedan predicar el Evangelio para poder salvar muchas personas. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.